No me dirán que no tenemos temas interesantes, ya no solamente en nuestro programa, sino concretamente en esta sección. Y que nuestro invitado no es interesante, tampoco lo pueden decir. Rubén Márquez, bienvenido. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué te parece el cambio veraniego? Pues yo la verdad estoy encantado, no te voy a engañar. ¿Sí? De hecho, me extraña estar aquí de día. Yo Sí, normalmente es más de noche, ¿no? estoy aquí por las noches, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues aquí estamos nosotros y en este caso para hablar, Rubén, de un tema muy interesante que tiene que ver, pues como siempre que hablamos contigo, con el medio ambiente, y en este caso es de un proyecto que es Zero Waste. El movimiento Zero Waste. Movimiento Zero Waste, exactamente, que es terminar con la basura prácticamente. Ese es el objetivo principal que deberíamos conseguir entre todos. Suena muy ambicioso, de hecho, cuando tú metes algo la palabra cero, los humanos nos asustamos automáticamente porque lo identificamos con la nada. Ahí se parte de un dato objetivo. Tú ten en cuenta que cada persona en la Unión Europea producimos de media 1,5 kilos de basura al día. Imagínate en unas ciudades como Córdoba, todas las toneladas de basura que se generan al año, y luego encima la gente pues va y critica a Sadeco, oigan, pero eso hay que moverlo, hay que recogerlo. ¿Qué sucede? Pues que ha habido personas ligadas al movimiento ecologista pues que decidieron tomar una serie de acciones individuales y se plantearon como reto cómo podían vivir sin basura, sin generar basura en sus hogares. Ese es el origen del movimiento Zero Waste. Además, una cosa que me gusta mucho de ese movimiento es que es un movimiento liderado principalmente por mujeres. Las primeras blogueras, las autoras más importantes, está por ejemplo Bea Johnson, que tiene un libro magnífico que se llama Zero Waste Home, que te dice una serie de estrategias y tácticas para conseguir que tu hogar deje de ser dependiente de los plásticos, deje de ser dependiente de los envases, de ciertos tipos de cartones, etcétera. El objetivo del movimiento es, hombre, cero basura es muy difícil conseguir. Gente como Bea, gente como Catherine Kellogg también, ellas consiguen que al cabo de un año su hogar produzca como mucho un bote de 200 mililitros. ¿Eso es posible? Sí. Es posible, pero hay que hacer muchas cosas. Claro. Y hay que cambiar mucha dinámica y muchas costumbres. Hoy, aparte de explicaros en qué consiste, pues algunos trucos, algunas cosas que incluso yo, por ejemplo, he empezado a hacer modestamente en mi casa, porque todos los hábitos cuesta cambiarlos, pues vamos a hablar, si te parece, también un poquito de qué cosas se pueden hacer. La clave, ¿cuál es? Si queremos tener ciudades agradables y sostenibles el día de mañana, tenemos que reducir esa producción de basura tan brutal que tenemos, sobre todo de un gran enemigo que tenemos, que lo llevamos hablando varios programas, que son los plásticos de un solo uso. Hay un monstruo de 4 cabezas, que le llaman ahora, que las 4 cabezas son las bolsas de plástico, las pajitas de plástico, los vasos de plástico y las botellas de agua de plástico. Esos 4 elementos, si consiguiéramos eliminarlos de nuestras vidas, que además voy a intentar demostrar a lo largo de estos minutos que no los necesitamos para nada, que hay alternativas, mejoraría muchísimo las condiciones ambientales de nuestro planeta. ¿Cómo, Rubén? Porque esa yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Pues ¿Cómo mira, conseguir todo esto? simplemente lo que hace el movimiento Zero Waste, lo que te propone es que pienses cómo vivían nuestros abuelos, que entiendas que lo que te da calidad de vida no es comprar cosas, ni usar muchas cosas, ni en mucha cantidad, sino que se puede vivir con austeridad, cubres tus necesidades y eres feliz. Por ejemplo, yo me he metido con el tema de las bolsas de plástico, que tú sabes que desde el primer programa prácticamente yo estaba en contra de la bolsa de plástico, y yo ya he pasado a que simplemente he reciclado bolsas de tela que tengo de congresos y eventos a los que he ido y realizo mi compra con bolsas de tela de distintos tamaños según la cuantía o la cantidad de cosas que tenga que llevar. Con el tema del agua mineral embotellada, oye, lo que hemos hablado muchas veces, tenemos en Córdoba y en España en general, tenemos un agua potable de buena calidad, oigan, con botellas de cristal, con su tapón de corcho, tienes agua fresca siempre que quieras y no necesitas usar plástico para nada. Incluso ya están vendiendo botellitas de cristal chicas en Duralex, en un cristal muy duro, para el tema de que lo puedas llevar en el bolso o lo puedas llevar encima si vas a hacer deporte. E incluso también están con termos de acero inoxidable también para conservar las bebidas calientes, que eran los termos que se usaban. ¿Ese es el que yo uso para el agua fresquita en el bolso? Correcto, como ves funciona. Hay las pajitas de plástico se recomienda o no usar, o si eres un fanático de las pajitas y tienes que beber en pajita porque sí, se venden pajitas de metal tanto rectas como curvas.
dices, oye Rubén, es que 2 pajitas de esas te cobran 3 euros en una gran superficie. Son 3 euros, pero tú piensas que esa pajita te dura literalmente toda la vida, Sí. acero inoxidable. Es decir, como tú puedes ver, con simples cambios muy pequeños, de esos 4, bueno, y ya de los vasos de plástico ni hablamos directamente. Lo primero es, primero, en tu casa no uses vasos de plástico, y segundo, cuando salga a un sitio, por favor, pide que te pongan la bebida en vasos de cristal. Sí. ¿De acuerdo? Te va al restaurador le va a costar lo mismo, le da el mismo trabajo. Fíjate cómo son 4 elementos que, haciendo esa cosa tan simple, tú ya empiezas a cambiar tu relación con la generación de basura y residuos. ¿Somos conscientes de lo que implican estos pequeños cambios? Porque todo gran movimiento se pone en marcha con pequeños cambios, pero no sé yo si tenemos esa conciencia todavía, por lo menos aquí en Córdoba, de intentar hacer esos cambios para lograr ese objetivo del que estamos hablando contigo. Yo creo que no hay una conciencia de comunidad. El movimiento Zero Waste estará pegando un salto porque ha pasado de ser movimientos de personas individuales y cada vez lo están adoptando más comunidades y más grupos. En las ciudades, desde que hemos empezado esta sección, tú sabes que siempre hemos hablado de que las ciudades son donde se están librando las grandes batallas de la humanidad ahora mismo, donde tenemos concentrada más población, donde se concentra la producción de riqueza y donde se decide cómo se va a vivir. Si queremos de verdad un planeta sostenible, las ciudades tienen que ser sostenibles. Este tipo de movimientos y los ecologistas tienen que estar coordinados con acción pública y privada. Tiene que haber apoyo tanto de las empresas como desde las instituciones públicas. Si no, es muy complicado generar un cambio de verdad. Porque tú estás, por un lado, y lo hemos hablado otras veces, tú estás con tu idea o con tu voluntad de cambio, pero al mismo tiempo te enfrentas a estímulos e incluso te enfrentas a que es difícil aprovisionarte de ciertas cuestiones. Por ejemplo, uno de los temas que hablaban estas autoras era de que uno de los primeros problemas que ellos encontraron era el papel higiénico, dónde encontrar papel higiénico que no viniera envuelto en plástico. Pues resulta que al final, tirando del hilo, hablando con gente, descubrieron que los grandes proveedores de los restaurantes te vendían los rollos de papel higiénico estos más grandes que ponen gigantescos, esos se venden sin envoltorio de plástico. Entonces llegaron a acuerdos con ellos para que les vendieran, hicieron una comunidad de compra, porque claro, son vendedores al por mayor, y se juntaron un grupo. Llegar tú a decir, quiero dices, rollos. dos no me venden. Y entonces ellos hicieron, varias personas del movimiento, hicieron un acuerdo con esos proveedores para que les suministraran. Como puedes ver, un ejemplo de ello, a partir de una voluntad y un espíritu de cambio, se llega a un acuerdo con una empresa que cambia, en este caso, su mecánica de venta. Más cuestiones, por ejemplo, con las que se encontraba. Si tú te planteas que, por ejemplo, tienes que cambiar tu higiene diaria, por ejemplo, cómo te limpias la boca, eso te cuesta, pero cuando tú descubres que hay cepillos de dientes que en vez de ser de plástico son de bambú, que aguantan muchísimo, con cerdas hechos de tejidos textiles naturales y demás, y además descubres que tú fácilmente con bicarbonato y alguna cosita más te puedes hacer tu propia pasta de dientes casera, pues de repente ese problema desaparece, pero claro, tiene que salir de ti la voluntad de hacerlo. Yo, el consejo hay 2 formas de planteárselo. Hay personas que lo han hecho radical, que dijeron, este día empezamos, vivimos sin basura, vivimos sin plástico, y hay personas que lo hacen gradualmente, van consiguiendo esas pequeñas metas y consiguen esa transformación total. Claro, también tenemos que entender que el cambio, como hemos comentado, es poquito a poco, que tampoco pretendemos ahora que en casa de quien nos está viendo de repente todo cambie, ¿no? Pero sí que son pequeños gestos que podemos tener que van sumando. Por ejemplo, yo creo que el tema de las bolsas, creo que eso es lo primero en lo que deberíamos poner todos el objetivo propio. Además, lo de las bolsas es una cuestión sencillísima. Es simplemente que tú decidas hacerlo, que te organices y que tengas tus bolsas de tela preparadas, y en vez de tener el armario donde tengas guardadas las bolsas de plástico para irte al supermercado a llevártelas, tengas tus bolsas de tela, las coges y te las llevas. También con esto hay un problema. A los que, gente como yo, que somos despistados o que compramos sin lista, que no se debe hacer, claro, muchas veces dices, es que no tengo bolsa. Pues ahí a lo mejor se aplica el refrán, el que no tiene memoria no tiene pies, te vuelves a tu casa, que además es sano y anda, y te vuelves al supermercado. Ya adelgazamos y además ayudamos al medio ambiente, ¿no? Pues pero tú fíjate, también este movimiento tiene una cosa muy clara, que lo hemos estado hablando tú y yo antes de la tertulia, que es el hecho de que ellos tienen muy claro que para ser felices no necesitan comprar ni consumir, que a mí me parece un tema de debate más que interesante. Yo creo que efectivamente, además el movimiento tiene 5 reglas que son muy sencillas. Si quieres empezar, ellos lo que te dicen es que tienes que seguir un proceso con 5 pasos. El primer paso es que tienes que rechazar. La primera R es rechazar. Son las 5 R. Primera, rechazar. Rechaza aquellas cosas que lleven plástico, rechazan aquellas cosas que sean contaminantes. Y eso lleva aparejado otra R, que es reflexionar. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es lo que necesito realmente? El ejemplo que yo le pongo, esta es una discusión que yo tengo con mi socio. José María, que no hay que cambiar de móvil todos los años, vamos a tranquilizarnos.
que mientras el móvil funcione, sí, no nos agobiamos, que para crear un teléfono móvil se consumen muchísimos recursos naturales sí, y deja una huella de carbono importante. La segunda R es reducir. Oiga, ¿realmente las cantidades de elementos que compro son las que yo necesito sí, para vivir? Yo una cosa, por ejemplo, que he conseguido con el tiempo es que, y que de las más fáciles, es que tú consigues comprar lo justo que necesitas para comer y cocinar. sí. Eso también te hace que, por ejemplo, dejes de comprar envasado y empieces a comprar a granel y empieces a Sí. comprar las cantidades justas, el cuarto y mitad famoso, Sí. esa medida de las madres Sí. de toda la vida. Después de ese paso, tú ya tienes la parte de reciclar, que es pues, lo que me va sobrando o lo que se descompone, pues lo voy guardando, lo meto en las Sí. distintas bolsas. Tienes otra parte que es reutilizar y reparar, que es meterte en el mercado de segunda mano y arreglar aquellas cosas que no funcionan, o las arreglas tú o las llevas a talleres que lo hagan. Esto se está poniendo muy de moda, las reparaciones, sobre todo en el tema, en lo que es los países escandinavos, en el norte de Europa. Ha vuelto a surgir la figura del manita, de ñapas, que te arregla pues desde una batidora hasta una tostadora. ¿Cuál es el problema? Que hay ciertos electrodomésticos que están preparados para romperse, sí, y además cuando se rompen que sean muy caros de arreglar, muy difíciles de arreglar. Que te merece más la pena comprar el nuevo que Eso el arreglo. Eso es lo que se pretende. ¿Qué ocurre? Pues que hay determinadas marcas que ya están haciéndose amigables para las reparaciones. Y ya hay una última parte que es rot, que es dejar pudrir, compostar, que es aquellos elementos de materia orgánica que tenga, restos de comida, restos de fruta, restos de verdura, simple y llanamente, oye, pues los geranios que tenemos en nuestra casa, los patios, o como ahora mis padres que se han montado su pequeño huerto ecológico en Sí. casa, pues mire ustedes, con eso se abona, se deja descomponer, te haces tu propio abono orgánico y demás. Con eso, insisto, es muy difícil llegar a las fotos que enseñan Sí. las bloggers. Una de ellas fue muy famosa en España el año pasado por enseñar ese tarro de 200 Sí. mililitros, pero tú puedes conseguir, y eso lo puedes ver. Yo además el reto que pongo es, cualquier día, yo lo hice, yo pesé varios días cuánta Sí. basura se generaba en mi casa. Sí. Yo soy una persona que vive solo y para mí era una barbaridad. Yo estaba en torno a 800, 900 gramos diarios de basura, día. una persona sola, y yo ya en esa época tenía cuidado. Y en un mes prácticamente me he ido a la mitad. O sea, que vas por el buen camino. Sí, pero a mí me va a costar porque es lo que decimos, son muchos hábitos y que quieras que no, tú estás acostumbrado a una comodidad de vida. Sí. Y el tema es que tú aquí necesitas sacar tiempos para prepararte ciertas cosas para poder sustituir. Eso es básico, Sí. sustituir elementos que son contaminantes por aquellos que no lo son. Yo, por ejemplo, hay una marca de cosméticos que tiene, no diré marca, pero sí te diré que tiene una tienda en Sevilla que es muy famosa y tú ya me vas a pillar, que son cosméticos orgánicos. Sí. Ya sabes de quién te Sí, estoy hablando. sí. Que lo hacían muy bien. ¿Cuál es el problema? Que empezaron a usar los plásticos para envasar. Claro. Y Sí, ahí porque además tienen en su política de reciclaje también es que si llevas los envases te puedes Correcto. llevar después un producto suyo, Correcto. natural. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, esa marca tiene pasta de dientes orgánica, Sí. tiene también lo que es champú orgánico, Sí. además específico. Desodorante también. Claro, ¿qué ocurre? Que existir los productos existen. Sí. Lo que tienes que hacer es buscarlos de forma que sean lo menos lesivos posibles para el Posible. medio ambiente. ¿Y cómo luchamos, Rubén, contra, por ejemplo, es una idea que yo creo que está muy extendida, decir, bueno, yo uso las bolsas de plástico, si ya están creadas, ya contaminan, pues para ir sí, pero con otro tipo de bolsa me llevo esta. Pero te voy a contar lo que supone una bolsa de plástico y a lo mejor no te lo tomas a la ligera. Vale. Mira, una bolsa de plástico para extraerla, para empezar, hay que hacer un agujero en la tierra y sacar petróleo. Sí. Ya la extracción del petróleo ya es contaminante y deja una huella de carbono. Ahora, el petróleo tienes que llevarlo por barco, Sí. que sigue consumiendo recursos y que además puede haber accidentes, mareas negras y demás, lo tienes que llevar a una refinería. Refina, fabrica la bolsa de plástico. Ahí ya hemos liado bastante. Sí. Y esa bolsa de plástico, que es indestructible prácticamente, una bolsa de plástico, pensa una cosa, por 10 minutos que vamos a usar una bolsa de plástico, Sí. una bolsa de plástico va a estar 100 años en la naturaleza. Por 10 minutos merece la pena 100 años de contaminación. Y luego, un tema muy importante es que el plástico está empezando a entrar en la cadena alimentaria, en la cadena trófica. Sí. ¿Por qué? Mucho plástico termina en el mar. Hay, por ejemplo, las tortugas se comen las bolsas de plástico Sí. porque las confunden con medusas, que son sus presas naturales. Sí. Pero es que hay plásticos en pequeñas partículas que los peces, cuando van recogiendo plancton o otro tipo de elementos, las absorben en su organismo. Los peces los pescamos y no los comemos. Termina entrando el plástico en nuestra cadena alimentaria. Es increíble. Por eso te digo que cuando la gente dice, es que el plástico está hecho, pues, haz como yo, guarda las bolsas en tu casa y no las cojas, no pasa nada. Es increíble.
Hay que ver cómo al final llegamos... Claro, es que es un tema de riesgo para la salud. Es lo que hemos hablado muchas veces de... Yo siempre que me discuten con temas económicos, compañeros, porque claro, a mí me dicen, tú eres una cosa muy rara porque yo soy una persona, soy economista, pero al mismo tiempo me preocupo por la conducta de las personas y al mismo tiempo estoy preocupado por la ecología y por el medio ambiente. Claro, hay compañeros míos de oficio que a mí no me terminan de cuadrar. Y yo siempre que discuto con ellos, les digo, olvidaros del coste-beneficio, olvidaros de los beneficios y pensad en cómo se valora el daño que se le está haciendo a la naturaleza o el riesgo en el que está exponiendo nuestra salud con ciertas actuaciones. Porque tú piensas que no solamente las bolsas, tú piensas todo lo que lleva plástico que usas a diario. Las toallitas, el monstruo de las toallitas, por ejemplo. Hay muchos elementos que estamos usando a diario porque nos hace la vida falsamente cómoda, insisto, si no lo usáramos. Yo hay una frase que me quedo siempre con mi madre. Cuando empezamos a tener sobrinos en casa, mi madre le decía a mis cuñadas, pero bueno, si yo he criado a los niños sin pañales de estos de usar ni nada, y aquí he criado 4 y no... Claro, pero porque tú tenías otra cultura, otra forma de actuar, diferente. Y tú usabas tus pañales de tela y de algodón, los limpiabas las veces que le hicieran falta, su lejía, se le ponía al niño y no pasaba nada. ¿Qué ocurre? Hemos cambiado ciertas conductas que son cómodas, pero como nos vemos, insisto, no vemos los costes que llevamos aparejados. Yo siempre que alguien te discuta la bolsa de plástico, yo siempre las dos metáforas que pongo, 10 minutos de uso, 100 años de contaminación, y si tú quieres comer plástico, adelante, y le cuentas cómo llega a su cadena alimentaria. Y yo te digo que ahí la gente por lo menos te escucha. Esa sensibilización la tenemos que hacer entre todos, y esa presión. Es lo que te he dicho, hay muchos estímulos contrarios, tú enciendes la tele, pones la radio, estás todo el rato, compra, consume, vende. Es complicado, yo creo que este va a ser un cambio global, yo espero que no tenga que haber ningún gran cataclismo ni ninguna catástrofe para que terminemos de asimilarlo. También quiero ser optimista, te digo, el movimiento Zero Waste cada vez está más extendido, yo creo que cada vez conciencia más ecológica en la sociedad. Lo que pasa es que por parte de las empresas y de quien los manejan, los fondos de inversión, tiene que haber una apuesta clara por la ecología y la sostenibilidad. Yo espero que la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea está previsto que prohíba todo lo que es tema de vasos, cucharas de plástico y vasos de plástico, si no este año, va a ser el año que viene. Lo que pasa es que está habiendo una presión de los lobbies que es brutal para intentar impedirlo. Esa es la realidad. Es una guerra larga, se prevé una guerra larga, claro, porque sobre todo yo estoy ahora pensando en los envases. Es cierto que la mayoría de cosas que compramos en casa vienen envasadas en plástico, claro. Pero tú fíjate que hoy tú ya no traes la botella de plástico. No, yo no. Yo es verdad que es un cambio que he hecho en casa y no traigo ni las pequeñitas para el bolso ni tampoco las grandes. Pero eso es cosas que nosotros los consumidores les podemos exigir a nuestros proveedores y a la empresa. Es decir, oiga, y además, yo os lo digo desde el primer día, si hay algo que le tiene miedo hoy en día a las grandes empresas es a las redes sociales. Un tuit poniendo, mire usted, yo no voy a comprar este cosmético suyo porque el tema de embalaje que tiene no es sostenible, y tú verás como al tuit número 600 empiezan a introducir cambios. La empresa, lo que pasa es que si estamos callados y seguimos comprando lo mismo de siempre, pues no lo van a seguir ofreciendo. Tenemos la economía de mercado tiene una ventaja, que es que si los consumidores cambiamos los hábitos, las empresas van a entrar detrás nuestra. Claro, tienen que cambiar. Tenemos que obligarles a cambiar. Tenemos el poder, Rubén, y no nos damos cuenta de ello. Siempre. No nos damos cuenta de ello. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más antes de terminar nuestra sección de hoy. No, básicamente me gusta mucho lo que has dicho de que tenemos el poder en nuestras manos. Yo creo que con decisiones individuales se cambia el mundo. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que esas decisiones individuales tenemos que ser capaces de adaptarlas hoy en día al término de comunidad. Nosotros cuando trabajamos por Andalucía con planes de empresa, planes estratégicos, en ciudad y demás, nosotros siempre vemos que tú consigues un cambio real cuando consigues generar una visión de futuro que es compartida por la mayoría de la población y la acepta. Yo creo que esta visión de futuro, en un futuro en el que vivamos sin plástico, que vivamos en un medio ambiente, que reconozco que es vivir con más austeridad, es muy cómodo llegar a una tienda y comprar la colonia que te gusta, que viene con su packaging maravilloso, que huele muy bien, pero oiga, es que eso no lo necesita. Hay ciertos tipos de envases y de envoltorios que no son necesarios. Y yo, de verdad, el reto que les lanzo a la gente, prueben simple y llanamente una semana a comprar sin bolsas de plástico, usen bolsas de tela, y luego otro es que también, y con esto quiero terminar, hay un reto que es, se puede vivir sin Tupperware, que eso un soltero como yo que lo diga, suena muy criminal. Es complicado, ¿eh? Pues a mí hay una cosa que me lanzaron, que hasta además es gente de mi familia, que me dijeron, usa tarros de cristal, melón. Digo, ¿cómo? Dicen, sí, usa tarros de cristal, cristal también conserva los alimentos, tiene otras condiciones distintas y demás, pero oye, también lo puedo usar. Y hay otro elemento que se está usando mucho ahora también para conservación, que son envases de silicona.
La silicona es fácilmente reciclable y los adeptos a este movimiento Sí. están empezando a usarla. Yo lo que sí animo es, de verdad, lo que te dije, yo creo que este es de los programas que a la gente le puede haber trastocado un poquito más, porque claro, yo sé que ahora mismo lo que nos pasa a todos estamos pensando, ¿y cuántas bolsas de plástico uso yo? Y yo que siempre me pido el cubata con una pajita en el papa, ¿ahora qué hago? Etcétera. Pues o cambia esa conducta o mantiene esa conducta, pero lo hace de una forma sostenible. Claro. Para terminar de verdad, hasta que no tomemos conciencia de verdad las personas de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, esa reflexión de la que se hablaba en el primer paso, qué compro, por qué compro y cómo lo hago, hasta que no consigamos eso, es muy complejo, pero yo creo que se va a conseguir. Bueno, pues esperemos que así sea, que movamos un poquito la conciencia también de quien nos ve y que al final entre todos consigamos ese gran objetivo de un proyecto y de un movimiento como es el que hoy has explicado tú. Ya de momento el plato lo tenemos sin botellas de plástico. Fíjate, algo hemos ganado. Algo hemos hecho bien. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén. A ti, Amparo. ¿Podemos adelantar el tema de la semana que viene contigo? Pues mira, la semana que viene vamos a hablar de energía fotovoltaica y energía eólica. Pues mira, me parece muy interesante. La eólica, porque es la que más se utiliza ahora mismo en España, Sí. y yo sé que la gente está muy preocupada de, oye, ¿y por qué me sube o me baja la factura del oro en función de la eólica? Claro. Algo hablaremos de eso, y luego hablaremos de la fotovoltaica como una de las También. energías renovables con más futuro que hay en la península ibérica. Bueno, pues ya sabemos el tema que vamos a tratar. Muchas gracias por A estar ti. con nosotros y aquí te esperamos en Caobana la semana que viene, ¿de acuerdo? Aquí estaré. Gracias. Muchas gracias.